ensalada César. Es una de las ensaladas más populares del mundo. Pero ¿a quién se le habrá ocurrido esta genialidad tan deliciosa? ¿O por qué se llamará César? ¿Me acompañan a averiguarlo? En la calle me di cuenta de que había una gran confusión en torno al origen de esta ensalada. Hola, ¿qué tal? ¿Alguno de ustedes sabe dónde se inventó la ensalada César o por qué se llama así? Se inventó en Roma. ¿En Roma? Ajá. ¿Y por qué le pusieron ensalada César? Por el emperador. Greece. Probably California. No sé, en Roma. Por Julio César. ¿Por qué no? Seguro. Me imagino que en Italia, tal vez por el emperador Julio César. La del emperador parece una teoría asentada, pero ni los romanos lo tienen claro. Do you know where the Caesar salad got its name or where it was invented? Switzerland or something. Hay una... Switzerland. Yes. ¿A dónde queda eso? Oh my god, I don't even, no sé, la verdad. No sé. Bueno, voy a buscar Switzerland entonces. Hora de salir de dudas. Hora de llamar a un experto. What's up, Coquette? Hi, Gusi, ¿qué tal estás? ¿Qué haces? Muy bien, aquí tranquilo, rasurándome las manos como cada martes. ¿Cómo la ves? Ok, no te quito tanto tiempo. ¿Tú que sabes tanto de cocina? ¿De casualidad sabes de dónde viene la ensalada César? Ensaladas, claro que sí. Pues aquí en Tijuana, de aquí se inventó. ¿Sabías eso? Ah, sí. De hecho, cuando vengas acá a Tijuana, yo te invito y comemos aquí. Y de hecho, aparte, tengo algo muy especial que puedes probar. Ok, bueno, pero tal vez será mejor en otra ocasión porque ahorita ya es muy tarde, hay mucho tráfico y eso, ¿no? No, nada de tráfico, está bien. Ven ahorita mismo. ¿Seguro? No, Sí. es que no tengo ni chaqueta Sin ni nada. excusas, sin excusas, aquí estamos. ¿A dónde vamos, Gusi? Vamos a un lugar hermoso. De hecho, todos mis amigos cuando vienen acá a visitarnos en Tijuana, los tengo que llevar al César. Es de ley. Historia, comida deliciosa, buenos amigos, buenas pláticas. Perfecto. Me están dando ganas. Vamos, vamos. Amigos, acabamos de llegar al lugar legendario donde se creó la ensalada más famosa del mundo. ¿La más famosa? La más famosa, y vamos a aprender cómo prepararlo. Let's go. Vaya, ¿nos acompañan? Porque yo me estoy muriendo de hambre ya. Pues ya estamos aquí con el excelentísimo Armando Villegas. Don Armando. ¿Cuántas décadas aquí ya, don Armando? 31 años preparando la ensalada César. La ensalada César nació un viernes 4 de julio del año de 1924. Ya estaba la ley seca, estaba la ley prohibition. Sí. No podemos tomar alcohol en Estados Unidos, ni vender, ni nada de eso. Nada de eso. Ah, los bulliciosos años 20. La ley seca ha hecho del alcohol un negocio clandestino y violento para algunos personajes. Pero nuestro protagonista, el restaurantero italoamericano César Cardini, opta por abrir negocios en la ciudad fronteriza de Tijuana, México, así evadiendo la prohibición de manera legal. No es el único en cruzar la frontera buscando un trago, ya que multitudes de americanos lo hacían a diario. Valía 5 centavos el pichel de cerveza, ¿Sí? 10 centavos. ¿Cómo no se venían entonces? Y tanto que venían, y más en días de fiesta como el 4 de julio. Ese día hubo tanta gente en la ciudad que el restaurante se quedó sin insumos para darle de comer a tanta gente. Arrasaron con todo. Y llegó un grupo de comensales, pilotos aviadores de la base aérea de San Diego. Eran veteranos de guerra y conocían a César Cardini desde el final de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo negar una cena a estos héroes? Apurado, Cardini le pidió a su chef que improvisara algo con los pocos ingredientes que quedaban en despensa. Entonces el chef Livio Santini recordó una vieja receta que su madre solía preparar en la infancia en su natal Italia y se puso manos a la obra. Se trataba de una ensalada a base de ingredientes humildes como huevos, lechuga romana y pan duro. El pan duro que le sobraba lo doraba con ajo, lo hacía crotones. Era lo que comían por días, semanas, inclusive hasta meses, porque estaban en guerra con Austria. Los pilotos disfrutaron de la primera ensalada César oficial de la historia y la receta les encantó. La ensalada se hizo famosa en el gremio aeronauta, conociéndose como la ensalada del aviador.
En un tiempo en que volar era todavía un lujo, las estrellas de Hollywood eran de los pocos clientes de los pilotos. Y pronto ellos conocieron la famosa ensalada. I'll have what he's having. El restaurante César se convirtió en un destino obligado para la socialité de la época. Celebridades y magnates llegaban de todas partes para reunirse en el local de moda. Poco a poco la ensalada pasó a conocerse como Caesar Salad o ensalada César, en honor al restaurante y su dueño. Cuenta la leyenda que Wallis Simpson, esposa del duque de Windsor, tuvo un papel fundamental en la difusión de la receta. En restaurantes de todo el mundo, solía exigirle al chef de turno una ensalada César, proporcionándole una tarjeta con la receta. Esta misma receta llena de ingredientes insospechados es la que ahora les vamos a mostrar. Cuquet, ¿usted qué cree que sea esto? A ver, ¿qué huele? ¿Será aceitunas? Esta es anchoa. La anchoa nos llega en filete aquí. Nosotros la procesamos. Ah, sí. Porque tenemos un promedio de 2.000, 2.300 ensaladas. Wow. Jamás me imaginé que iba a llevar anchoas como algo del mar. ¿Y pero qué le da empezara? sabor y no sabe a pescado ni nada. No, porque tenemos el secreto de cómo hacer que ningún ingrediente sobresalga. Y ahorita yo poco a poco les voy a ir platicando. Ahora lo que ponemos es el ajo. El ajo fresco nosotros lo molemos y lo ponemos en el aceite de olivo. ¿Sienten el olor? Sí, muy rico. ¿Sienten Y no el huele olor? fuerte porque No está huele. en aceite, ¿no? Está en aceite de Se olivo. queda ahí un buen tiempo. Muy bien, Cuquet. Usted le va a poner esta cantidad Yo se la pongo. de ajo aquí. Me la como. Ahora Gusi va a poner lo que es la mostaza Dijon. Esta es una mostaza francesa. Y no es mucho, ¿verdad? Le golpea ahí Dale. también igual. Le fue. Ahí está. Que se sienta, que se sienta, que se sienta. La cumbia, que se sienta la cumbia. Ahora viene lo bueno. A esto sí yo les voy a ayudar. Sí, que- porque esto ¿qué se va a hacer? requiere práctica. No. Wow. Uno de los secretos que siempre debe de tener un buen ensaladero es echarle limón arriba de la yema. El limón, la función del limón es que bloquea el sabor fuerte del huevo. Y luego le ponemos la pimienta fresca también arriba de la yema. Fresca. Pimienta negra, recién molida en el molino, mira, ¿eh? Sí. Cuquet puede ponerle unas gotitas de la Salsa. salsa Perry. Salsa Worcestershire. Worcestershire No, Worcestershire. sauce. Salsa inglesa. Salsa inglesa. Ponle ahí. ¿Ya? Otro poquito igual. Así mero. Molemos todo muy bien. Todo se va uniendo. Todo se va uniendo. Yo ya estoy haciendo un músculo, pero Se va no se imaginan. uniendo. Yo ya me cansé de ver. ¿Qué es eso que está allá? Ah, pues ese es el cuadro donde estaba. Ese es el terreno. ¿Qué está haciendo? Ahora, Gusi, para que te distraigas un poco, porque te miro un poco inquieto. Vas a agarrar, vas a levantar el aceite así. ¿Hasta allá arriba? No creo que alcances, ¿verdad? Mucha Pero barra. hasta donde alcances. Y vas a dejar caer el aceite en hilo. Y aquí es donde viene la magia. Usted me dice magia, cuándo. usted sígale. Es como una sintonía de arte. El aceite en hilo es clave para emulsionar los ingredientes. Así nace un aderezo totalmente equilibrado en el que todo armoniza a la perfección. Mire, aquí ya tenemos terminado lo que es el aderezo original en el lugar original donde se crió.
aquí mismo. Huele riquísimo. Va a poner la lechuga así, mire. Ah, no se corta ni nada. Así Jamás, es un error. Más del 65% de la lechuga es agua natural de ella, es Ok. jugo natural, es lo que le da el sabor, la frescura. Claro. Y hay lugares donde tienen hasta el error de partirla así. Partir la lechuga, que hacen que le sacan todo su jugo natural. El movimiento Yo me de sé la el movimiento. lechuga. A ver, ¿cuál es? Movimiento sexy. Ese es otro. Tu movimiento. Háganle, don Armando. A ver. Movimiento. Pero yo preparando lo que sé hacer. Sin maltratar. Delicado. Yo Sin nunca. maltratar la lechuga. Un baloncito de fútbol dándole vuelta. A ver. Ah, muy bien. Hoy, Un crack. la verdad, no tengo Eso. mucha práctica, pero Pero ahí mis va. respetos, mis respetos. En la Muy antigüedad, antes no se acostumbraba a utilizar el cuchillo y tenedor. La ensalada se tomaba del tallo y así se comía. ¿A poco? Le vamos a poner un trocito de ¿Qué- crotón. Que es y como un tipo baguette, ¿no? Con mantequilla. es un baguette que se prepara aquí. Recién hecho. Vamos a tomar. A ver, para retornarnos a la época. Tome otro tallo usted. Wow. No solo aprendimos a hacer esta ensalada, pero estamos aprendiendo a comerla correctamente. Vamos a brindar con Y lechuga. salud. Wow. Con 31 años no me canso de probar eso. Diario me como yo mi ensalada. Ahí tienen la historia real y la receta real. Al César lo que es del César. Y buen provecho. Amigos, gracias por acompañarnos a Gusi y a mí en esta deliciosa aventura. Y Gusi, mil gracias por invitarme a tu ciudad y llevarme a sitios tan cool. No, de nada, cuando quieran, aquí estamos. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse para ver más aventuras deliciosas en la Coquette. Y también tienen que ir al canal del Gusi porque me hizo comer una locura. Sí, aquí tenemos un balut. En el nuevo episodio de Tacos o Tostadas vamos a comer esto que es un embrión de pato. ¿Saben cómo se ve esto? Así. ¿Lo vieron? Si quieren ver cómo nos comemos esto, hagan clic aquí abajo, les dejamos el link para ese video. Gracias por ver y nos vemos en el próximo La Coquette. Bye.